Eu creo que xa podemos dar paso á primeira. Vou-vos presentar o primeiro ponente, Luís Grau, que é titulado en Arqueoloxía e Historia da Arte, pertence ao Corpo Facultativo de Conservadores de Museos do Estado por oposición e desde 1990 dirixe o Museo de León. No seu ámbito profesional organizou e foi comisario de exposicións de variadas temáticas dende a prehistoria á arte contemporánea. É autor de máis de medio centenar de artigos científicos e divulgativos, moitos deles sobre museos e unha quincena de libros, o último deles do ano 20, pois chamase El cristal e la sombra sobre museos e outras ilusiones. Vogal da Xunta Superior de Museos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, do Padroado de Museo Arqueolóxico Nacional e do Padroado da Fundación Sierra Pambley de León, coordinador da revista museos.es desde 2009 a 2014, dirixiu a renovación do Museo de León, cuxo plan museolóxico foi publicado en consonancia coa súa apertura ao público en 2007. Foi presidente do Comité Español do ICON, Consello Internacional dos Museos UNESCO, do ano 14 ao ano 20, e hoxe está aquí para falarnos dos museos, os museos locais, non son locais para museos, continente, contido e contención. Eu creo que xa debemos darlle paso que todos estamos aquí ansiosos por escoitalo. Moitas grazas por vir. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y primero vayan mis disculpas por no falar galego, pero ya me gustaría. Así que tengo que hacer, pese al lenguaje, al idioma en el que se ha anunciado la intervención, tengo que hablar en castellano. Creo que todos me entenderéis, espero. Lo primero, agradecer, por supuesto, la invitación a la Diputación de Cultura, de La Coruña, a su Departamento de Cultura que he representado, Araceli, muchísimas gracias, y por supuesto a este flamante Museo de las Peregrinaciones que nos acoge, Esperanza, que es, iba a decir vieja, pero no, antigua amiga, digamos, mejor. No, todavía no, todavía aguantamos un poco. Bien, cuando estaba preparando esta intervención, que la verdad me ha gustado meterme con ella y da para mucho, me encontré de repente con que algunas de las cosas que estaba pensando acerca de ella se parecían mucho al cuento conocido por todos de Hansel y Gretel. También se parecía a la Casa Usher de Allan Poe, pero me parece que es un poco demasiado gótico para hablar de los museos, que siempre son un sitio, aunque tengan muchas luces, un poco tétrico, un poco tenebroso. Prefiero el cuento de los hermanos Grimm, que es un cuento popular donde se aunan además dos tradiciones, y esa es la referencia que quería rescatar para los museos. Como sabéis, seguramente los niños que son dejados en el bosque por su padre, por la penuria que padece la familia, regresan al hogar en una primera instancia porque el camino es señalizado con unas piedrecitas, pero la segunda vez que les sucede, el camino se señaliza con unas migas de pan. Esas migas de pan son comidas por los pájaros y los niños no encuentran el camino de regreso. Eso es lo que sucede en los museos cuando nos confiamos, cuando repetimos un poco las mismas cosas y de repente no sabemos encontrar ese camino de regreso a aquellas todas propuestas que la profesión y nuestros propios instintos museísticos, si es que los hemos tenido alguna vez, nos hacen seguir adelante y en algún momento dado nos confiamos, no pensamos que las migas de pan pueden ser comidas por los animalitos y nos perdemos por el camino. Y en segundo lugar, esos niños son, esta es la segunda parte del cuento, que además son dos cuentos diferentes, pero en la versión tradicional se unen, son tentados por la casita de chocolate, que en principio parece un lugar muy apetecible, pero que se convierte en una prisión, en un lugar donde una vieja bruja les hace engordar para acabar por comérselos, ¿no? Eso es lo que nos sucede también cuando nos acomodamos, nos encerramos en ese lugar tan agradable que es para nosotros el museo y acabamos por convertirlo en una golosina que nos permite estar muy cómodos y apenas preguntarnos por qué es lo que sucede en el exterior. Y esto lo digo a colación de que cuando me
comentaron que hablase de los museos locales. Yo, que no estoy muy seguro de trabajar en uno, porque los museos provinciales, como veréis, en un primer momento fueron considerados museos locales, pero ahora muy pocos de nosotros lo veríamos como un museo local. Pues me he dado cuenta de que no está muy claro qué es un museo local. Eso quizás sea lo más interesante para empezar estas jornadas, ¿no? Llegar a una pequeña conclusión, o por lo menos a plantearnos las preguntas en su verdadero marco acerca de lo que tratamos. ¿Qué es un museo local? Y en ese sentido he recurrido a la vieja estrategia de las preguntas, esas 5 W que llaman en inglés, en nuestro caso serían unas Qs aproximadamente, para preguntarme qué es, quién, cómo, cuándo, dónde y sobre todo por qué el museo local. Sobre el qué es, que sería un poco lo primero, nos encontramos con los primeros escollos, porque para empezar habría que preguntarse qué es un museo y qué es lo local. Lo de qué es un museo tiene tela, porque preguntárselo en estos momentos no deja de enfrentarnos con el fárrago, o digamos la marea, el tsunami prácticamente de propuestas diferentes a la definición tradicional de ICOM. La definición tradicional de ICOM, que seguramente todos no sabemos de memoria y si no sabemos dónde buscarla, es una definición que a nadie le gusta, porque es un tendedero donde uno pone cosas. Es como definir a un coche, yo lo digo algunas veces, por las piezas que tiene. Un coche tiene ruedas, tiene volante, tiene asientos, pero bueno, quiero decir, nadie definiría un coche por eso, sino como una especie de vehículo capaz de moverse por sí mismo, con un motor. Sin embargo, es una definición que no tiene de momento alternativas. Es una definición que, a pesar de que no nos guste, tiene una gran ventaja, una grandísima ventaja frente a las propuestas que se están haciendo, y es que ha sido asumida prácticamente por el 100% de las legislaciones y normativas, no solamente de este país, tanto a nivel estatal como autonómico, sino también de todos los países de nuestro entorno en Europa y muchos más. En ese sentido, no deja de ser una implantación de criterios museísticos emanados de un organismo museístico, evidentemente, como es el ICOM, en legislaciones. En el momento en el que renunciemos a esa definición, cambiándola por otra, nos encontraremos fuera de ese marco normativo, y eso tiene muchos inconvenientes. Esa es una de las razones que motivó que hace unos años, en la Asamblea General que se celebró en Kioto, hubiese tamaña sublevación frente a la definición que en su día propuso el Comité de Trabajo acerca de este asunto en ICOM, que, como sabéis, fue rechazada. Bueno, no fue rechazada, sino que fue pospuesta por un 70-30, que es una goleada en una asamblea de estas características. Así que tenemos un museo en crisis ontológica, no sabemos muy bien cómo definirlo, y tenemos además una especie de neblina en cuanto a la hora de definir lo local. Y cuando digo neblina, lo digo conscientemente porque esa neblina fundamentalmente es muy fácil de entender en Galicia. ¿Qué es lo local en Galicia? Que es un sitio donde lo local tiene unos límites tan difusos que se entiende mucho mejor la indefinición de la norma y la ley que en un sitio como León o Castilla. Bueno, León, cuidado, porque en algunos sitios se parece mucho a Castilla. Mirando la legislación es curioso cómo la localidad es a efectos tanto impositivos o hacendísticos, que es, digamos, lo que pita, como a efectos legales, puede ser cualquier núcleo de población y cualquier territorio o demarcación, incluyendo la provincia, con lo cual nos encontraríamos de nuevo los museos provinciales metidos en el saco de lo local, cuando acabamos de decir que no es exactamente así. Veremos después qué es eso de lo local, porque ahora, como está de moda, nos falta un poco el definirlo de una forma más o menos coherente. Y esto es una particularidad muy típica de esta época nuestra. Eso de ese pensamiento líquido del que hablamos algunas veces es a veces un pensamiento oleaginoso, en el sentido de que estamos hablando de cosas que no sabemos exactamente qué son y cuyos límites son no solamente difusos, sino muchas veces cambiantes, ¿no? Vamos a aproximarnos a esa definición, aunque ya os garantizo, os anticipo que no concluiremos, porque casi es imposible hacerlo. Hay una primera definición por exclusión,
que supongo que se os ocurre a todos, una definición externa, que además está en algunos manuales y que me ha llamado la atención. Esto es, lo local es aquello que no es otra cosa. Quiero decir, uno define todo lo demás y al final lo que queda es lo local. Es algo así como definir, como se hace en algunas ciencias, como definir todo aquello que conoces. En astronomía, por ejemplo, está definido prácticamente todo, menos lo que sucede al otro lado de lo que llaman el horizonte de sucesos. Bueno, pues lo local estaría más allá del horizonte de sucesos museísticos y entonces nos encontraríamos con el museo local. También tiene la posibilidad de ser lo contrario. Fijaos, cuando pensaba un poco en lo local, en los museos locales, me sucedía lo mismo que cuando pienso en la definición de patrimonio arqueológico de las leyes de patrimonio, la ley española del 85 para empezar. Se define como patrimonio arqueológico aquello, objeto, bien, etcétera, que sea susceptible de estudiarse mediante metodología arqueológica. Eso es todo. Eso es el universo entero, con sus planetitas y sus estrellas. Por lo tanto, es una definición que no nos vale. Hay otra definición que es una definición transitoria, una segunda forma de acercarnos al problema. Quiero decir con esto que sería aquello, el museo local sería aquel que está en tránsito hacia otra categoría, hacia lo que es no local, por ejemplo, hacia lo que es provincial, como os he dicho antes, los museos provinciales empezaron por ser locales, y está en tránsito hacia algo que será diferente por tamaño, por importancia, entre comillas, porque esta es una categoría curiosa. Cuando un museo local adquiere la suficiente importancia de cara a la opinión pública, a los medios de comunicación, la suficiente calidad, digamos, categoría de sus bienes, entonces empezamos a hablar de él como un museo ya no local, como algo que ha traspasado los límites de lo local, como si lo local fuese una cosa de pueblo, para entendernos. Cuando ha empezado a ser conocido fuera de las fronteras de ese pueblo, de esa comarca, de ese territorio concreto, ha dejado de ser local. Esto no deja de ser una definición, además de transitoria, un poco vejatoria. También cuando empieza a tener un apellido. Tenemos una gran parte de los museos locales que empiezan por ser museos con apellido, museos temáticos. Desde el Museo del Aceite al Museo de la Boina, pasando por todos los museos que se os ocurran, esos museos han empezado a no ser considerados locales, porque son museos temáticos, independientemente de que estén vinculados a una determinada localidad. Son museos que están relacionados con algo que puede realizarse en muy distintas localidades, porque no están vinculados a un lugar. E incluso museos transitoriamente destinados a su desaparición. Ya hay algunos casos, podría contaros alguno, si no después lo podemos comentar, pero también porque lo local, y en ese sentido vuelvo a enlazar con lo primero que dije, es una categoría de paso, porque entre otras cosas, eso que ahora se llama España vacía, no vaciada, por favor, es algo que está en busca de no ser local. Fijaos que la propia España vacía está buscando o reivindicando el no ser un lugar local, sino ser una categoría universal, que se aprecie desde el punto de vista de lo no local. Por lo tanto, está renunciando precisamente a una de sus señas de identidad. Otra de las definiciones es una definición legal, y esta es un poco curiosa porque está en bastantes legislaciones. Los museos locales podrían constituir, según esto, una especie de tercera vía de la musealización del territorio, de tal manera que hubiese unos museos de primer nivel, que normalmente son o museos de ámbito regional o, en el mejor de los casos, museos de ámbito estatal. Este museo donde nos encontramos en origen fue un museo de ámbito estatal, por ejemplo, y una segunda instancia, una segunda división, si queréis el símil futbolístico, donde estarían los museos provinciales, unos museos que abarcan un territorio más amplio, que en principio hemos considerado no local, y en tercer lugar aquellos museos, esa especie de tercera vía, que componen una retícula que abarca todo el territorio donde nos encontramos la localidad, donde nos encontramos conceptos legislativos nuevos, o relativamente nuevos, porque son de hace 20 años, como la colección museográfica, que es un sitio donde se han rebajado las exigencias para convertirlo en museo, para considerarlo un museo, y sin embargo hay una instalación o hay unos mínimos museísticos que le permiten entrar a formar parte de lo contemplado por la ley.
o los museos municipales, que son una categoría bastante asentada o muy asentada, o incluso algunos que son especímenes a mitad de camino o son híbridos, como los centros de interpretación, las aulas arqueológicas, etc. A la vista de estos titubeos, la pregunta sería, ¿hay una definición ontológica o hay posibilidad de encontrarnos con una definición ontológica? Bien, lo primero que podríamos decir es que el museo local es un museo enraizado, es un museo localizado, ya no local, sino localizado, frente a los museos deslocalizados, que es una expresión que podría parecer un oxímoron, porque todos los museos están localizados, pero que a la vista de los museos que se han convertido en franquicias y que están invadiendo, digamos, o universalizando sus instalaciones, ya no lo es tanto. Bueno, estaba poniendo aquí unas imágenes, ahora seguiré con esto, que era un poco para distraer la vista, de algunos museos que seguramente todos asociáis con alguno que conocéis, estos son de la provincia de León, pero podrían de ser de cualquier otra, para que os fijéis cómo en el origen de muchos de estos museos locales, donde están esa especie de centón, de batiburrillo, de elementos, está el embrión de esos museos locales y cómo se repite la historia de la museología, cuando nos encontramos con las similitudes con los primeros museos. El hecho de que los primeros museos locales, los nacientes museos locales, que después veremos cómo nacen, se parezcan en cuanto a su museografía, digamos, a las Wunderkammer, a las cámaras de las maravillas de los siglos XVI y XVII, significa que de alguna manera el nacimiento de los museos repite sus propios estadios. Es como si la historia volviera a repetirse, mutatis mutandis, digamos, cambiando lo que hubiera que cambiar, y ofrece las mismas soluciones espaciales que se ofrecieron en su momento. Como decía, los museos, algunos de ellos se han deslocalizado, pero la mayor parte de ellos no deberíamos olvidar que son museos locales, porque al fin y al cabo el Museo del Prado es un museo local, y como tal en algunos momentos se comporta. Fijaos cómo la fotografía de abajo, que es una fotografía del museo rodante o el museo ambulante de las misiones pedagógicas, lleva el Museo del Prado a lo local, lleva el Museo del Prado a los lugares más recónditos del país, a los lugares, como decían Gumersindo Azcárate y Giner de los Ríos, donde no había posibilidad de que esa gente conociera las obras maestras del Prado, pero también eran suyas. Y donde, a merced a esas copias, todas ellas eran copias de cuadros del Prado realizadas por grandes pintores, algunas, por ejemplo, Goya, devolvían a la gente lo que era suyo y convertían el Museo del Prado, por ejemplo, en un museo local. Luego, por lo tanto, también los grandes museos pueden recuperar su versión local. Digo esto a propósito de que, bueno, esto es otra imagen de cómo si somos capaces, según decía Henri Malraux, de convertir la reunión de todos los museos en ese museo imaginario que se compone de todas las imágenes, eso quiere decir que somos capaces de universalizar todos los museos, también somos capaces de localizar el museo grande como hemos hecho antes, ¿no? Quiero decir que esa característica de localización me llama la atención porque está contemplándose en la encuesta que está realizando ICOM España en estos días. En el contexto de esa definición que os decía antes que ICOM está consultando en todos los países, ICOM España ha llevado a cabo una propuesta muy interesante, que es una ronda de consultas en los profesionales de museos acerca de qué es lo que creen ellos que debe componer la definición de ICOM. Es una serie de preguntas con una serie de valoraciones, cuya tercera entrega ya, es muy interesante, acaba de ser colgada en la página web de ICOM. Y en esa consulta me ha llamado la atención dos cosas. En el capítulo destinado a los valores sociales que debe contemplar un museo, el primero de ellos está el del servicio a la sociedad, el del segundo, el de la inclusividad, y el cuarto, el de la diversidad. Bien, son valores que sin ningún pudor y sin ningún problema podríamos vincular a los museos locales en primera instancia.
No son valores relacionados con cosas como el aprovechamiento económico, el turismo, la promoción o como otros que podéis ver en esa encuesta que asociaríamos a otro tipo de museos. Pero más aún, en el caso de los destinatarios del museo, destaca o digamos que llama mucho la atención que la encuesta decida que los principales destinatarios de un museo son, en primer lugar, la comunidad en la que se asienta el museo, por delante del público, curiosamente. El público está en segundo lugar. Y esto, como sabemos, es una característica esencial del museo local, que es un museo destinado a la comunidad a la que sirve, en la que está esa supuesta localidad que no hemos sido capaces de delimitar. Bien es cierto que al ser esta una consulta profesional, posiblemente sea más un deseo que una realidad, posiblemente sea la expresión de ese deseo o quizás la expresión de un deseo todavía más profundo, el de que todos los museos querrían volver a ser locales de alguna manera, al menos en ese sentido. Bien, ¿quién? Bueno, para hablar del quién y del para quién también tendríamos que hablar un poco de los orígenes del museo. El origen del museo local es un origen bastante rastreado y que casi siempre tiene un corazón, que es la pasión coleccionista o bien de un individuo o bien de una colectividad. Una pasión que normalmente responde, digamos, a un peligro, que es la desaparición de un patrimonio o el peligro que afecte a ese patrimonio y que acaba por cristalizar, si queréis, esa expresión o por congelarse, si queréis, esa otra, en su oficialización, en la intervención de la Administración, normalmente una Administración local, que patrimonializa ese entusiasmo, esa ilusión, en forma de museo. ¿Para quién lo hace? Bueno, pues lo hace para dos tipos fundamentalmente de públicos, para el público local y para el público foráneo. Para el público local hay que decir una cosa, y es que lo hace para el público local todo ello, porque dentro de ese público local lo habitual es encontrarse con una gran mayoría de no público, de eso que se llama no público, pero ese también es destinatario natural del museo. Ese fundamentalmente es un destinatario natural del museo, mucho más que el turismo, que es un discurso habitual, por suerte ya no, pero lo ha sido durante los años 90 y principios de este siglo, de las propuestas museísticas. A muchos lugares, en muchos sitios, no solamente se les dijo, sino que se asumió por parte de las administraciones locales el discurso de que el museo iba a solucionar los problemas de esa localidad mediante la llegada del turismo. Eso sabemos que es mentira, que lo era entonces y que lo es ahora, porque nunca soluciona nada el turismo en este nivel, ni tampoco en otros, por cierto, como acabamos de comprobar. Interesa hablar del origen de los museos locales, porque es un origen muy concreto, aunque a veces no se comenta. Los museos locales surgen entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX a raíz de la reunión de dos elementos fundamentales que digamos, encajan perfectamente. Es muy curioso comprobar cómo los museos nacen un poco como la primera frase de la historia de dos ciudades de Dickens, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Nacen cuando es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos y ambas cosas encajan. Los museos locales nacen cuando hay un nacionalismo vigoroso que además se centra en aspectos relacionados con el folclore y precisamente con la exaltación de lo local, y por otra parte cuando ese peor de los tiempos les afecta y mediante los procesos iniciados con la revolución industrial se está poniendo fin o está iniciándose el fin de una determinada forma de civilización. Así sucede en Londres, donde se abre el primer museo local, posiblemente el de la propia ciudad, en 1912, o así sucede, por ejemplo, en París, donde hay una iniciativa, bueno, el de Londres es de 1912, pero tiene dos museos que se conjuntan en ese momento, por lo tanto es un poco anterior, es que si no lo que voy a decir ahora parecería contradictorio. El de Haussmann en París, cuando se compra el Hotel Carnavalet para hacer el Museo Parisino, en 1868, ¿no? O así sucede después con los museos de Madrid, el Municipal de Madrid o el de Roma, ¿no? Y estamos hablando de museos de grandes capitales, pero grandes capitales que por primera vez hacen museos con un punto de vista local.
van a hablar de la ciudad, van a hablar de ese sitio, ¿no? Porque una de las formas en la que se trata, digamos, de la historia del museo local es la reducción cada vez mayor del ámbito del territorio. Hay una línea que se puede seguir, que yo no he seguido porque sería un estudio muy largo, entre el ámbito tanto territorial como de población de los primeros museos locales hasta los de ahora. Cada vez se va haciendo más microscópico, más microanalítico el territorio de esos museos locales, lo cual no es malo, por supuesto. En el 1913 en España hay un decreto que además, digamos que intenta regular de nuevo los museos provinciales, pero que al mismo tiempo insta a los ayuntamientos a la creación de museos locales y les dice que estarán amparados por el Estado en ese tipo de iniciativas. A partir de ahí surgen muy poco después las iniciativas de la Institución Libre de Enseñanza y de la Segunda República, y hay un parón, como sabéis todos, histórico, hasta una década clave en el desarrollo de los museos locales, que son los años 70. De los años 70 a los años 80 coincide no iba a decir que el inicio, pero ya había empezado antes, pero la percepción prácticamente universal del final de la vida rural, o de la crisis de la vida rural. Esto que hablamos ahora del vaciamiento del campo y del final de las tradiciones rurales no es nuevo. Esto ya se hablaba en los años 70 y prácticamente era materia de conversación, y fue materia de la iniciativa de muchos colectivos e individuos también para una especie de econostalgia, pero también de activismo, recuperar en museos todo lo que se estaba empezando a perder. Esto no es nuevo tampoco. Quiero decir, los movimientos ecologistas, por poner un caso, ¿dónde nacen? Nacen en la cuenca del Ruhr, que es el sitio más contaminado de Europa. Bueno, pues cuando llega aquí la crisis de los pueblos, cuando empieza a emigrar todo el mundo a las ciudades, empieza a marcharse, empieza a desaparecer el uso tradicional del campo y de lo rural, es cuando empieza a convertirse, a musealizarse, que es cuando empiezan a surgir eso que vimos antes, todas esas casas con trastos, con aperos colgados de las paredes, que no es ni más ni menos que el desván de los despojos, ¿no? Es un poco lo que todos conocemos como museo rural, al menos hasta hace muy poco tiempo. Aquello que llamó Caro Baroja eternas crisálidas museísticas, porque no se habían convertido en un museo, pero podían serlo, se van convirtiendo en tal a partir de los años 80 y 90, con esa oficialización o esa intervención de la Administración, y a partir de los 90 se produce ese boom de los museos locales, que tiene, ni más ni menos, es una faceta de la burbuja museística que, como sabéis, afectó a los museos en aquellas décadas y que posiblemente todavía está sonando en muchos sitios, ¿no? Es una diferencia fundamental con una de las experiencias de museos locales más interesantes del mundo, que no tiene casi reflejo en nuestro país, que es la de los museos comunitarios americanos. Museos comunitarios americanos no se han oficializado, no responden al modelo administrativo español, y podían haberlo hecho, pero siguen, digamos, manteniendo su vínculo directo con la comunidad que los crea. Hemos respondido, por tanto, a ese quién y a ese cuándo también, y convendría hablar un poco de algunas de las tipologías peculiares o específicas del museo local, porque bien es cierto que el museo local tiene, y solo las voy a mencionar, algunas formas propias que no afectan a otros museos, como son los museos al aire libre, los ecomuseos en un territorio grande, que casi siempre son locales, que casi siempre responden a un esquema relacionado con lo local, los museos de arqueología o monumentales, que también tienen vínculos están enraizados, digamos, los centros de interpretación, siempre y cuando los consideremos museos, aunque solo sea para el caso, o el establecimiento de redes territoriales, de las cuales no voy a hablar porque lo va a hacer Encarna mucho mejor que yo, por supuesto. Nos encontramos después con el cómo. ¿Qué es lo que debe tener el museo local y qué es lo que tiene o qué es lo que nos ofrece? Bien, el museo local, como debe tener lo que deben tener todos.
El problema es que durante mucho tiempo se ha entendido que para ser un museo debería tener todo esto, como lo de sitio para conservar, para restaurar, para investigar, etcétera, mientras que hoy sabemos que no necesariamente esas funciones se deben cumplir en un museo, sino que el museo debe cumplirlas, que no es lo mismo. Gracias al establecimiento de redes, sabemos, también va a hablar aquí las redes de la Diputación de Barcelona, perdón, que no la he mencionado. Gracias al establecimiento de redes sabemos que es posible que pequeños museos cumplan esas funciones sin tener que hacerlo en el propio museo, lo cual sería un despilfarro bastante grande que además no tendría ningún sentido. Y otra de las cosas que deben cumplir o que deberían tener es una cierta independencia de las decisiones políticas, porque el museo local es un museo en tensión, es un museo tensionado, es un museo siempre presionado por el poder político local, porque a medida que el órgano de gobierno, el órgano genésico, la administración de la que depende es vecina, está más cerca, la intervención política es mayor. Eso lo sabemos de siempre. Es mucho más, o existe la posibilidad de tener una cierta independencia en la medida en la que no solamente la administración es más grande, sino que además tiene más museos. Por lo tanto, la presión que ejerce siempre es mucho menor. Si nos encontramos con una administración que solamente tiene un museo, como es lo habitual, por ejemplo, en el caso de un museo municipal, o nos encontramos con una administración que entiende que el epicentro de su política cultural es la existencia de ese museo, nos vamos a encontrar con que ese museo va a resultar presionado y va a tener que responder en sus decisiones ante esa presión política. Y la única respuesta posible es el mantenimiento de posiciones de ética profesional. Pero las posiciones de ética profesional solo se pueden mantener de una determinada manera, y es tener un puesto de trabajo asegurado, ser un funcionario, tener un contrato, digamos, que te permita posicionarte frente a esas decisiones arbitrarias o que consideres arbitrarias, y nos encontramos en el caso de los museos con lugares donde la precariedad es la norma. No solamente en los museos locales. Veis aquí, por ejemplo, algunas protestas en grandes museos donde uno no se imaginaría que existen estas cosas, ¿no? El Museo Guggenheim Bilbao ha sido escenario de protestas varias de los profesionales que allí trabajan, o algunos otros museos, el de Bellas Artes también, de Bilbao, que se supone que son museos con una trayectoria y con una imagen pública muy consolidada, y sin embargo nos encontramos en ellos con que muchos de sus trabajadores están trabajando en condiciones no solamente precarias, sino además muy, muy difíciles. La precariedad suele ser la norma en el museo local. Hay un libro sobre museos locales que habla de la Cenicienta. Esto sí que es de Cenicienta, el otro quizá menos. Pero la dependencia de la administración es todavía más, que es todavía más, hace todavía más flexible al profesional de los museos si su puesto de trabajo no está garantizado o si su carga de trabajo no tiene nada que ver con el salario que recibe. Y esto es lo normal. Hay una anécdota que recordaba cuando venía para acá, hace ya más de 25 años, creo, que hubo un congreso del Consello Galego de Museos en Melide y nos llevaron a ver dos museos. Uno, que era el Museo de la Terra de Melide, que ahora está muy bien instalado, pero que entonces era un sitio bastante tétrico. Era un poco como lo de Allan Poe, que decíamos al principio, donde las cosas estaban puestas de aquella manera y respondía a ese modelo que hemos visto al principio. Y luego nos llevaron a ver una instalación, que no recuerdo muy bien cuál era. Fijaos hasta qué punto lo que uno se queda en la cabeza es lo que le interesa, que no tenía ni una sola pieza de patrimonio, pero que era una especie de centro de interpretación de algo, donde todos nos quedamos espeluznados porque acababa de inaugurarse, era muy bonito, pero se había gastado un dinero enorme sin atender al patrimonio real que era el del Museo de la Terra de Melide. Una de las cosas que salimos pensando de allí era ¿cómo vamos a superar todo esto?
sea, ¿cómo vamos a superar el hecho de que las decisiones de la política se encaminen hacia la novedad, hacia tener un museo y no hacia mantenerlo? Si veníamos, como algunos de nosotros veníamos, de momentos de necesidad. Los museos de aquella eran casi menesterosos o empezaban a dejar de serlo. Bueno, pues hemos salido adelante y el Museo de la Terra de Melide hoy está estupendamente, pero acaban de terminar la Ciudad de la Cultura y ahí se ha gastado muchísimo dinero. Eso quiere decir que hemos salido adelante porque dinero ha habido, como dicen algunos, será por dinero, ¿no? Pero ese dinero no se ha invertido, como demuestran algunos estudios, el de Rafa Azuar, que tiene forma de libro, en mejorar las condiciones de los profesionales, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de la dotación de trabajadores. Con lo cual, al final, el museo local, y esto es triste decirlo, se ha convertido en un lugar donde se refugian, como los niños del cuento de Hansel y Gretel, pues gente a la que a veces les tienen encerrados, ¿no? Con la golosina de que algún día llegará eso que ellos esperan. Bueno, este era un chiste de un amigo mío que me parecía que era muy interesante sobre cómo se repiten las cosas muchas veces en la programación cultural. Bien, la siguiente pregunta es ¿cuántos? Bueno, esa repetición quería marcarse un poco con esto. Supongo que aquí en Galicia no hace falta comentar cómo se repiten las cosas relacionadas con el Xacobeo, ¿no? La siguiente pregunta es ¿cuántos? ¿Cuántos museos locales hay? Bien, esto se contesta fácilmente. Nadie sabe nada. Hay 6.000, hay 600. Bueno, me he pegado un repaso por las estadísticas en el terreno de los museos locales y lo más sincero me ha parecido lo del Ministerio de Cultura, que dice, me parece que lo pone aquí, que en España hay muchos museos. Está muy bien porque nos deja un poco con la miel en los labios, pero no. También es verdad que es muy sincero porque nadie ha podido definirlo, precisamente por el problema con el que nos estamos enfrentando aquí hoy. Si no sabemos qué es un museo local, ¿cómo vamos a decir cuántos hay? Porque mañana nos dirán, no, perdone, usted me ha metido en la cuenta, pero nosotros no somos un museo local, sobre todo si es una categoría tan oleaginosa, como decíamos al principio, ¿no? Fijaos, por ejemplo, hay un dato que a mí me llama mucho la atención. A raíz de y perdonad que hable de Castilla y León, pero es lo que conozco, me imagino que aquí, porque en todos los sitios cuecen las mismas habas, es algo que se comprueba con cierta facilidad. En Castilla y León acaban de hacer una segunda ley de museos. Bueno, acaban, es del año 14, pero digo acaban porque en términos museísticos eso no es nada. No hacía falta y tampoco hace nada, pero bueno, hay una nueva ley de museos. El furor legislativo de las autonomías es proverbial ya. En esa nueva ley de museos se ha subido el listón para considerar lo que es un museo, de tal manera que incluso a los pequeños museos locales, algunos de ellos sin personal, para considerarles museos se les exige la elaboración de un plan museológico, imaginaos. Es una ley que está muy bien para Baden-Württemberg en Alemania, que es la región el Länder más rico de la Alemania, pero claro, hablamos de Castilla y León. El resultado de esa ley es que en el año 2010 la contabilidad de museos, la contabilidad oficial, porque por aquí va por un lado lo oficial y por otro lado lo oficioso, ¿no? La contabilidad oficial de Castilla y León, según la estadística del Ministerio de Cultura, que se manda desde la comunidad autónoma, era de 203 museos. Pues bien, 8 años después, en 2018, ya con la ley en marcha, los museos que se comunican o se notifican son 110. Hay la mitad de museos 8 años después. ¿Qué ha ocurrido? ¿Han cerrado? No, hay muchos más museos. Lo que ha ocurrido es que los museos están fuera de la ley y la ley está fuera de la realidad. Eso es lo que sucede cuando no se sabe qué es lo que se está tratando. ¿Por qué y para qué? Vamos a echarle un vistazo a esto para terminar. Pues estos son algunos museos temáticos, ¿no? Hay algunos museos muy interesantes dentro de los museos locales. La verdad es que es un ámbito de experiencia museística que a mí me parece especialmente interesante, porque a veces lo vamos a decir ahora, en el microanálisis se pueden producir no solamente novedades, sino que además se producen
vueltas de tuerca a lo que es la idea de museo. Por ejemplo, este museo que veis arriba a la derecha, que es un alfar, es lo que llaman el Alfar Museo, está en un pueblecito de León muy pequeño que se llama Jiménez de Jamuz, donde se hace la última cerámica tradicional de León, son los últimos alfares, y este es el último que quedaba, que hacía el proceso de la alfarería desde el principio hasta el final, como se hacía antiguamente. Este señor iba a cortar las urces al campo, las traía, hacía 2 hornadas al año y modela cada uno de sus vasijas a torno movido con el pie. O sea, imaginaos lo que es esto. Este señor, que ya murió, tenía este alfar y se convirtió, por medio de la Diputación Provincial, en lo que llaman el Alfar Museo. En realidad no tiene piezas de museo, simplemente se visita el alfar. Es más, cuando murió este señor, salió la plaza del museo a concurso oposición y, por suerte, alguien con criterio, yo estuve en ese tribunal, pero no me atribuyo ningún mérito, porque el mérito fue de la propia Diputación, ganó la plaza su hijo, que era la única persona que sabía hacer los mismos cántaros que sabía hacer su padre y que, por cierto, aprendió con él, claro, desde pequeño. Y sigue la tradición y se está haciendo. Bueno, eso es una experiencia museística, desde mi punto de vista y desde el punto de vista local, de las mejores que conozco. Y es muy modesta, pero porque lo local no tiene que estar reñido con lo auténtico, ¿no? De hecho, creo que es un lugar donde se puede experimentar con lo auténtico. Porque la necesidad de un museo local es precisamente la necesidad de dar respuesta a la historia de lo local, al análisis de lo local como análisis e historia de lo universal. Porque hoy sabemos, un poco más allá de las escuelas históricas del siglo XX, que en la microhistoria está la clave de muchos de los acontecimientos y de los procesos que conocemos. En aquello que Unamuno llamaba intrahistoria, en la reunión de todos esos detalles, sabemos que se puede interpretar el mundo. Eso ya nos lo demostró Pla, el magnífico escritor catalán, que en el final de su vida no se movió de su pueblo, pero que convirtió esa centralidad, convirtió su pueblo en el centro del mundo. Cualquier lugar es el centro del mundo. Eso también nos lo demuestra Santiago de Compostela, ¿no? Aunque Pla hacía una pregunta fundamental, una pregunta que tenemos que hacernos siempre que hablamos de museos. Es una pregunta muy conocida que hizo Pla cuando le llevaron a conocer Nueva York y le enseñaron la ciudad iluminada, todos los rascacielos llenos de luces, Broadway también a reventar de iluminación, y Pla, con su sorna de payés, preguntó: ¿y esto quién lo paga? Bueno, esa es la pregunta fundamental muchas veces, ¿no? El valor de la historia local es un valor que reúne, además, muchos otros. Es el valor de lo propio, más allá del turismo. Hay que conservarlo porque es lo propio, no porque vayan a venir a verlo. Es el valor del conocimiento, más acá del turismo. Y es el valor de la comunidad, de una comunidad sin turismo, que nos permite entendernos a nosotros y entender a los demás. Es el valor de la reflexión acerca de lo que somos y de lo que hemos llegado a ser. Fijaos, hay un museo en León, es un museo regional, el Museo de Sabero, de la Minería y la Siderurgia de Sabero, que los poderes públicos se comprometieron a hacer cuando Sabero cerró la última mina de la cuenca. Sabero es una cuenca minera que hay en el noreste de la provincia, que se alimentaba básicamente del carbón y que en el año 91 cerró la última mina. Como compensación, y por los fondos locales europeos que se recibieron, se decidió convertir, no he traído una foto, es una pena, una espléndida nave industrial del siglo XIX, que es una de las más bonitas de nuestro país, una lonja de laminación, en un museo de la siderurgia y la minería. Bueno, para empezar, aquello fue un cúmulo de despropósitos, porque entró la administración, en este caso la regional, como elefante en cacharrería, sin tener en cuenta a lo local. Había un pequeño museo local en Sabero, que había reunido una asociación de amigos de la minería y que prácticamente se desmanteló. Después se dejó perder la maquinaria minera, de tal manera que hoy la maquinaria que hay dentro del museo es de mentira,
poca gente lo sabe, pero es de cartón piedra, o sea, hace toc toc y es de madera, no es ni siquiera metálica. Y para terminar, el discurso del museo habla mucho del proceso tecnológico de la explotación del carbón, que bueno, está bien, pero... Y no dice ni una sola palabra del proceso social de desmantelamiento del carbón. No nos dice en ningún momento por qué ya no hay minería de carbón. O sea, uno llega a Sabero, se encuentra con un museo y no sabe por qué aquí se explotó el carbón y ahora ya no. Porque no tiene que ver con los últimos cierres del carbón recientes, que todos sabemos que es una exigencia europea, por el CO2 y tal. No, aquello fue otra cosa, pero no se explica en ningún sitio. Y menos mal que no se llegó a hacer una mina imagen que iban a hacer en el pueblo, reventando toda una calle para hacer una pequeña excursión en una mina metida a 5 metros bajo tierra, teniendo en cuenta que en Sabero hay al menos 7 minas abandonadas que no era difícil restaurar. Yo estuve en una en el año 91 y se podían visitar. Este es el problema de cuando lo local es barrido por, digamos, una insensibilidad hacia ello, y el caso de Jiménez de Jamuz es el contrario, por decir algo. Bien, para concluir, no sé qué hora es, qué tal voy. A ver, bueno, si me queda un poquitito. Iba a hablar un poco de el contenido, el continente, la contención. Había apuntado que el contenido era el verbo, que en un museo local ha de ser la localidad, el territorio, la hondura cultural del mismo, sus ramificaciones, que si el museo las presenta y las representa, que son dos procesos mentales diferentes, si asume su papel como personificación de ese imaginario local, como ese atlas de un pequeño mundo. En realidad el museo siempre es una cartografía de un lugar o de una comunidad, total o parcialmente, porque el museo local no tiene que ser, no tiene que tener una voluntad totalizadora, puede ser un aspecto concreto, de toda una vez o a plazos, tampoco tiene por qué ser un lugar donde se hable de algo y esté sin cambiar. Entonces ha cumplido, digamos, con su papel. El continente, ese lugar en el que siempre pensamos, es una especie de adjetivo que no tiene por qué convertirse en la obsesión, aunque siempre ha sido una ambición, ¿no?, el tener un lugar estupendo, que eclipse o que pate al burgués, ¿no? Simplemente tiene que dar cobijo a las funciones del lugar y sobre todo a la primordial, que es convertirse en el hogar, de esa forma simbólica de conocer y reconocerse. Y la contención es ese valor añadido, ese adverbio. Las raíces de un lugar son siempre modestas, son siempre contenidas. Y por otra parte, el museo debe actuar como un muro de contención, es un dique que protege al lugar frente a la marea de su disolución. La mayor parte de los museos son eso, son un lugar que salvaguarda costas y define el litoral de lo que somos y de lo que hemos sido, ¿no? Pero me he encontrado hace muy poquito tiempo con la mejor definición que se me ocurre para un museo, en este caso para un museo local, en esta pieza que estáis viendo de Olafur Eliasson, que es un escultor danés, relativamente famoso, ha estado en la sala de turbinas de la Tate Modern, por ejemplo, y es esta pieza que está en la Fundación Serralves de Oporto, tiene una etiqueta que me ha llamado mucho la atención. Está en un parque y evoca, digamos, un kiosco de música, porque de hecho suena a veces, cuando el viento mueve las ramas que hay alrededor. Y además tiene la forma de, bueno, os voy a dejar que para terminar, que os lo explique él mismo con lo que cuenta acerca de la pieza. Ya que hemos empezado con un cuento, vamos a acabar con una obra de arte. Se titula El Vórtex Curioso. Está asociada a sus pesquisas en torno a la geometría, a la construcción de espacios y a la creación de ambientes y a la reflexión sobre cuestiones sociales y culturales. La forma de este pabellón, de grandes dimensiones, en acero inoxidable, se inspira en los momentos giratorios de remolino, en el fenómeno natural creado por una masa rodante de viento o de agua. En realidad, si lo veis en el centro, el eje son las mismas líneas que hace el agua en un sumidero o en un chorro también, en una fuente. Y las líneas están simplemente marcando hacia dónde iría ese chorro, esa fuente, ¿no?, como haría, digamos, una especie de ciclón que después volviera a la Tierra. El artista relaciona este fenómeno con la actividad de las instituciones museológicas, y ahí estaba el asunto.
en la sociedad contemporánea. Tal como los campos de fuerza del vórtice se desenvuelven alrededor de un centro de rotación, también los museos tienen la capacidad de canalizar pensamientos, ideas, sentimientos y afectos. La colocación de esta pieza en un espacio exterior, expuesta a los elementos y al ciclo del día y de la noche, vuelve más explícita la relación entre el observador, el movimiento, la mudanza y la temporalidad. Esto, más o menos, es lo que debería ser un museo y, sobre todo, un museo local. No, muchas gracias. No sé si ahora es el tiempo de las preguntas o después, no lo sé. Ah, vale. Para después.